Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a una emisión más del programa Entorno Económico, el mismo que es llevado a cabo con la colaboración del periódico Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Les saluda su servidora, la maestra en impuestos, Neira Moreno Zavala. Y en esta tarde tendremos un tema muy interesante denominado detección de riesgos fiscales, financieros, para lo cual hemos invitado al contador público y licenciado Alan Omar del Río Ortiz, quien es presidente de la Comisión de Precios de Transferencia del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Bienvenido, contador. Muchas gracias. Un placer volverte a tener con nosotros en esta tarde. También para mí es un placer estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos, como les mencionaba, los riesgos en las empresas pues son algo que siempre existe, y en esta tarde yo creo que tendremos que empezar por definir qué es precisamente un riesgo. Mira, un riesgo es la vulnerabilidad que tenemos en las empresas de que algún activo se vea afectado, que tenga algún menoscabo o que tenga alguna pérdida de valor. Muy bien. ¿Cómo es que se puede atacar un riesgo? Hay que hacer un análisis de riesgos, esa es la parte principal. Un análisis de riesgo. ¿En qué consiste justamente un análisis de riesgo? Es donde se hace un estudio de los factores que pudieran afectar los activos de la misma empresa. Ya podría ser el tiempo, podría ser la seguridad de los activos, podría determinarse qué factores le pueden afectar a la empresa, al proyecto en sí mismo, que le puede generar un detrimento en esos valores o en el mismo proyecto. Entonces es importante que conozcamos qué afectación pueden tener, sobre todo en las nuevas generaciones que están lanzándose como empresarios nuevos, ¿verdad? ¿Qué entonces podemos definir como activo? Mira, los activos son todos los bienes o derechos que tiene la empresa y que estos les van a generar un recurso económico o de liquidez en un tiempo determinado. Conocemos que existen activos tangibles y activos intangibles. Normalmente nos queda un poco de duda, ¿qué son estos activos intangibles? Mira, los activos intangibles, como su nombre lo dice, no se pueden ver. Por eso a veces es difícil determinarlos o que la gente los pueda reconocer. Pero tenemos activos intangibles, por ejemplo, una marca, un proceso productivo, un nombre, por ejemplo, de los artistas, el nombre comercial es una marca, es un valor intangible y que muchas veces tiene mucho valor en una empresa y que no es explotado, no se le da un valor o no se le cataloga y no se cobra por ese valor. ¿Qué tipos de activos intangibles entonces existe y que podemos conocer? Mira, en el medio artístico pues tenemos lo que te acabo de decir, los derechos de autor, fotos, tenemos por ejemplo, artistas que con la sola foto de ella y su nombre, pues venden mucho. Tenemos videos, tenemos materiales discográficos. En lo que es el consumidor tenemos las listas de clientes. Hemos visto que las tarjetas de crédito, sus listas de clientes son bastante buenas y que luego sirven esas listas para vender más productos a gente en específico. Tenemos también relacionadas a los contratos, pues tenemos lo que son los nombres, las patentes, las marcas, las franquicias, todo ese tipo de cosas a través de un contrato que generan dinero y generan valor. También tenemos en el fondo de comercio, tenemos todo lo que le da valor a una empresa, por ejemplo, su logotipo, sus colores, los colores a veces con eso identificas ya un producto, entonces eso es un valor que con también el simple color, ¿verdad? Con el simple color, ya no digo logos, ya no digo frases, por ejemplo, Kleenex, pues eran pañuelos y ya todo el mundo lo conocemos como Kleenex, ¿no? También en la parte de tecnología, el software es una parte que genera mucho valor. Entonces, toda esa parte son intangibles, no se ven, pero generan mucho valor. Muy bien, entonces vemos que a lo largo de todos estos intangibles que nos mencionabas, hay empresas que se vinculan justamente por estos bienes intangibles. ¿Cuáles son, qué significa estas empresas vinculadas? Mira, las empresas vinculadas son todas aquellas que tienen una relación ya sea comercial, de control o de capital conjuntamente. Esto lo podríamos ver sencillamente cuando el empresario es dueño de la marca, por llamarlo así, y se lo renta a la empresa o la sociedad que está lucrando con ello.
ahí hay una relación, una vinculación entre estas dos partes que hay que cuidar muy bien esa relación, porque si no nos puede generar un dolor de cabeza. Digamos entonces que hay una afectación entre las empresas vinculadas. Sí, sí, las empresas vinculadas siempre tienen que tener un control a través de un estudio de precios de transferencia de a qué precio se lo va a dar ese producto. No lo podemos poner a cualquier precio, lo tenemos que poner a un precio de mercado y que exista un estudio de ese valor para que después no tengamos los riesgos que estábamos platicando antes, que llegara la Secretaría de Hacienda y nos dijera, ¿sabes qué? El precio es diferente, te voy a hacer un ajuste y este ajuste va a generar que pagues más impuestos y que obviamente tu utilidad que tenías planeada se vea modificada. Entonces tenemos que tener cuidado en las empresas cuando hablamos de renta de bienes intangibles, Así es. Venta, todo lo que sea transferencia entre empresas vinculadas, hay que tener un control y un cuidado riguroso, porque se puede prestar inclusive a que Hacienda presuma y diga, sabes que los precios que tú estás manejando no son los correctos, estás trasladando utilidades a donde mejor te conviene y por lo tanto yo me voy a hacerte un ajuste, pero cuando se hace el ajuste a través de la Secretaría, el ajuste se va a la media, ni siquiera es tantito, ni siquiera es a un valor que no te afecte tanto, sino siempre es a la media. Por eso es muy importante que se tengan los estudios de precios de transferencia y que el público que nos está escuchando, esto no es exclusivo de empresas grandes, esto lo podemos ver hasta la persona que tiene la tiendita y que es dueña del local, y que la persona física es dueña del local y que le renta, desde ahí hay la vinculación. Entonces quiere decir que existen diferentes tipos de métodos o análisis de riesgos. Sí, tenemos varios tipos de métodos. Tenemos un método cualitativo, un cuantitativo y un semicuantitativo, que ya es un poquito la mezcla de los otros dos, con los cuales nos vamos a determinar qué tipo de riesgo tenemos y cómo lo vamos a atacar. Bien, entonces existen diferentes modelos de riesgo, o ¿qué es un modelo de riesgo? Mira, el modelo de riesgo es el mecanismo que nos permite meter en práctica todos los riesgos que tenemos y determinar cuáles son los más importantes y cómo los vamos a atacar y qué efecto vamos a tener con esos riesgos. ¿Por qué se le llama o tiene algún nombre? Hay uno muy famoso que se llama el método Monte Carlo, que obviamente o hace referencia a esta ciudad donde los juegos de azar, casinos, etcétera, es muy famosa, porque allí el riesgo es muy alto. Como obviamente los casinos y todo eso generan muchas ganancias, se puede inclusive tener riesgos de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y este método nos ayuda a conocer precisamente los riesgos potenciales y cómo atacarlos. Muy bien. ¿Qué persona es la que realiza normalmente este análisis de riesgos? Mira, el especialista en precios de transferencia es la persona idónea, porque en el estudio de precios de transferencia se revisan todos estos riesgos, todo el análisis funcional de las empresas, el beneficio que se le está pasando a una empresa u otro, el beneficio funcional, que quiere decir que cada área que realiza más actividades sea el área que mayor beneficio tenga. Entonces, todos esos estudios no es un estudio sencillo, es un estudio bastante complejo, es un estudio de un especialista en el cual nos tiene que decir o tiene que tener la capacidad de poder evaluar todas las condiciones, inclusive del mercado en general, no nada más de esa empresa. Es decir, no solamente local, incluso nacional o internacional. De hecho, tiene que hacer comparativas con bases de datos a nivel internacional de que ese producto pueda valer lo que nosotros estamos diciendo. Efectivamente, entonces un análisis de riesgo no significa que sea o que a alguien se le pueda ocurrir que puede ser un riesgo por esto o por aquello o por las circunstancias políticas o económicas que está viviendo su localidad, sino que, amigos, como ya escuchamos, hay hay métodos y hay análisis específicos para poder realizar estos análisis de riesgos para las empresas. ¿Algo más que quieras ampliar para las personas que nos ven? Sí, claro, mira, en el Colegio de Contadores hemos tenido una larga tarea dentro de esta comisión de precios de transferencia, donde vemos esos temas, y hemos estado ofertando cursos que nos dan la información de este tema, sobre todo a empresarios, a personas que pueden estar interesadas, que a veces tienen el riesgo, tienen las empresas vinculadas y no saben que tienen estos riesgos,
o lo desconocen, y cuando ya están metidos en el problema dicen, híjole, es que nunca supimos. Pero acérquense al colegio, en el colegio siempre va a haber cursos que tengan estos temas y que pues bueno, nos amplíen un poquito más el panorama y sobre todo saber qué obligaciones tenemos en esta materia. Pues ya lo escucharon, amigos, y también aquellos contadores o profesionistas que quieran capacitarse para realizar este tipo de estudios, pues está la opción siempre con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Alan, agradecemos tu presencia y sobre todo que nos hayas venido a compartir este tema. Y amigos, les invitamos para que pongan atención en sus empresas vinculadas. Si hay alguna que tenga alguna vinculación de alguna u otra manera con lo que hemos escuchado, pues acérquese a su contador, que es en primera instancia el especialista que le puede orientar para este tipo de cuestiones. Agradecemos, amigos, que nos escuchen y que nos vean. Los invitamos a que nos vean en la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.periodicocambiodemichoacán.com.mx, y también en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.